Ya. Bueno, en la clase pasada habíamos visto la forma en que se generaron los cuatro evangelios perdón, los tres evangelios canónicos que se llaman los sinópticos. El caso del Evangelio de San Juan es una historia diferente que la vamos a ver cuando veamos todos los escritos de San Juan. Lo importante de destacar es que tenemos fuentes que son conocidas y que además estos tres evangelios tienen historias que sean de su formación, o sea, de la forma que se escribieron, quién lo escribió, qué sé yo, etcétera, que están históricamente comprobadas por documentos más o menos contemporáneos. El caso del Evangelio de San Marcos, que es el primero que estamos viendo, el testimonio lo da un tal Papías, que era el obispo de una ciudad que se llama Heriápolis, y que escribe poco tiempo después que se escribe este evangelio, o sea, poco tiempo para la época, digamos, su historia la debe haber escrito por allá por el año 100, y este evangelio se debe haber escrito en el año 65, o sea, todavía queda mucha gente viva que podía refrendar lo que Papías decía. Y bueno, y él explica que era secretario de San Pedro, que se dio toda esa historia. Lo mismo pasa con los otros tres evangelios sinópticos, que lo tenemos bastante claro su historia. Veíamos también el caso de Q, el caso del fragmento ese que se conoce de media página del original del Evangelio de Tomás, y de su posterior uso por gente de doctrinas gnósticas escritas en lenguaje copto, que es el lenguaje que se hablaba en Egipto desde la época de los faraones, pero que se escribía con letras griegas. Y la reconstrucción que se ha podido hacer por una especialista norteamericana, April DeConnick, de cómo debe haber sido ese evangelio original, eliminándole todos estos añadidos coptos que son fácilmente identificables porque surgieron en el siglo IV en Egipto, y por lo tanto todo dicho de ese evangelio que tiene olor a egipcio del siglo IV, esta doctora americana April DeConnick los dejó al lado y pudo rescatar cómo debe haber sido más o menos el original. Y ahí veíamos dos dichos que son bien interesantes porque no están en ningún evangelio, a pesar de que uno de los dos dichos lo cita San Pablo en sus cartas. Pero lo más importante de ese evangelio de Tomás es que refleja que efectivamente habían en circulación colecciones de dichos del Señor. Por lo tanto, el hecho de que Q haya existido de esa misma forma no es algo disparatado, es algo bastante lógico. Tenemos otro testimonio, como en el caso de este Evangelio de Tomás. ¿Por qué dejaron de copiarse Q y el Evangelio de Tomás? Bueno, porque si ya lo que tenían estaban los evangelios ya más grandes, como el de Marcos, de Mateo y Lucas, ¿para qué seguirlos copiando? Que es un proceso muy caro en tiempo y en costo. Entonces, bueno, cuando el último ratón se comió la última hoja, ¿no?, copiada de esos relatos, desaparecieron. Siguiendo con el Evangelio de San Marcos, es interesante ver que, como igual que los otros tres evangelios restantes, hace una diferenciación bastante clara de la recepción del Señor por parte del pueblo y que la ve bastante distinta a la recepción del Señor por parte de las autoridades tanto romanas como las autoridades de Judea. Cosa que explica San Juan claramente en su evangelio cuando ve el temor que tienen las autoridades de Judea, de Jerusalén, después de el Domingo de Ramos, en que el gobernador romano, Poncio Pilato de esa época, hubiera podido hacer una razzia tremenda en contra de la población e incluso destruir la ciudad y destruir el templo, si veía que había un peligro de insurrección general.
cosa que pasó el año 70, y efectivamente así se comportaron los gobernadores romanos, porque hicieron pebre a Jerusalén y a todas las aldeas de Israel y mataron a una cantidad enorme de personas, tal como lo vimos en, en, dos o tres clases atrás. Pero sigamos ahora. Es curioso este Evangelio de San Marcos porque tiene dos enfoques cronológicamente separados de la actividad de Jesús. En la primera etapa, que se realiza solamente en Galilea, al igual que lo que dicen Mateo y Lucas, el Señor oculta su divinidad. O sea, predica el reino de Dios que está en medio de ustedes, tal como lo habíamos visto, tanto en Q como en San Pablo, que esa era la tónica del asunto. Está en medio de ustedes el reino de Dios. Pero rehúsa mucho de hacer milagros, y cuando los hace, como el caso este que veíamos en la clase pasada de esta mujer que tenía hemorragia, que se la roba, le roba el milagro, no es que el Señor se lo dé, sino que él le roba el milagro y después se lo ratifica nomás. Es un caso extraordinario porque el único caso que yo conozco de toda esta historia de los evangelios, y San Mateo cuando lo cita, esas cosas como que medio que la oculta, no es lo normal. Y la razón de eso es porque no quiere ocultar, no quiere que se perjudique el mensaje del reino de Dios que está en medio de ustedes, por el hecho de que le vayan a pedir favores. Parece que esa es la idea de San Marcos. Entonces el Señor normalmente siempre como que toma unas actitudes de tratar de ocultar que hizo un milagro. Aquí hay un caso bien claro, en el caso del leproso. Además que funciona la solicitud del milagro de la forma normal en que están todos los evangelios, no como este caso, el caso anterior que se lo había robado al milagro. Dice, se le acerca un leproso y arrodillándose le suplica, si quieres puedes sanarme. O sea, es el enfermo el que pide, un leproso. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y dijo, lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió advirtiéndole enérgicamente, cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Fíjense, cuidado con decírselo a nadie. Pero él salió y se puso a programar y divulgar el hecho, de modo que Jesús no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares despoblados. Y de todas partes acudían a él. O sea, aquí está el problema que él veía, que no lo iban a dejar predicar porque le iban a convertir en una especie de brujo que sanaba a la gente de cosas graves. Y a él lo que le interesaba era predicar su mensaje, que el reino de Dios está en medio de ustedes. Pero de todas maneras aquí es algo bien contradictorio, porque despide al leproso sanado y le dice, no le digas a nadie, cuidado con decírselo a nadie. Bueno, no sé si ustedes han visto un leproso, yo vi a varios. En el año 1960 con mi papá y mi mamá y una hermana, fuimos a la India, porque mi papá tenía algunas cosas profesionales que hacer ahí y lo acompañamos. Bueno, uno ve leprosos andando por las calles, sobre todo en Benares, que estuvimos en Benares también. Y todos los enfermos graves se van a morir a Benares y se mueren en las calles, pero cientos, la mayoría de ellos leprosos. Porque según la tradición de ellos, el que muere en Benares, que es una ciudad sagrada, se va directo al paraíso. Bueno, ver un leproso es ver un cadáver viviente, un cadáver que se mueve, pero que se le cae la carne a pedazos y queda el hueso al aire y todas esas cosas. O sea, ocultar que fui salvado de la lepra
es imposible. O sea, el que lo vio enfermo y después lo ve sano, es como si viera a otra persona con la misma cara, ¿no? Pero es otra cosa. Pero claro, la explicación es la que sale aquí, digamos, que el Señor quería predicar su mensaje. Y si lo miraban como un curandero fenomenal, no podía predicar porque le llevaban a los enfermos y lo acosaban para que lo sanara, y sin escuchar mayormente el mensaje. Lo que quería la gente ahí, por razones muy obvias, y no tiene nada de malo, era una curación de algún pariente que quería mucho, que tenía una enfermedad gravísima, que sé yo, cosas por el estilo. Por eso que decía que no se podía ni siquiera presentar en la ciudad. Sin embargo, esta etapa termina cuando él decide ir a Jerusalén, después del reconocimiento de Pedro que él era el Mesías, a proclamarse como Mesías. O sea, en un momento, San Marcos nos muestra que el Señor toma la decisión de ir a Jerusalén. Y para que lo reciban como el Mesías, cosa que pasa, cosa que ocurre. O sea, él llega a Jerusalén, lo reciben en el Domingo de Ramos, ¿no es cierto? Provoca el susto generalizado de los romanos y de las autoridades religiosas de Jerusalén. Le hacen un juicio entre gallo y medianoche, por eso que se llama así, entre gallo y medianoche, el gallo de San Pedro y la medianoche, que está oscuro, qué sé yo. Y al final, cuando lo crucifican, ya la ciudad está llena de soldados romanos, el pueblo no puede hacer nada. Efectivamente, el temor tanto de Pilatos como el caso de las autoridades del templo, humanamente estaba perfectamente justificado, tal como pasó el año 70, que ya vimos la historia, no la voy a repetir. Ahora, el Señor aquí se pone claramente en este Evangelio, que es el más antiguo de todos, acuérdense, el Evangelio de San Marcos, que deriva directamente de la predicación de San Pedro, se pone en un nivel equivalente divino. Eso está absolutamente claro. O sea, no es que sea él un ser humano que tiene la habilidad de curar gente, de sanar gente, no, ser divino. Y esto está muy claro en la cita siguiente. Y esta cita es muy interesante porque él provoca que le hagan una pregunta que muestra su carácter divino, porque eso es lo que le interesaba mostrar, su carácter divino. Leo. Luego unos días volvió a Cafarnaún y se corrió la voz de que estaba en la casa, en una casa. Se reunieron tantos, acuérdense lo que acabamos de leer, que toda la gente llegaba con problemas, qué sé yo, se reunieron tantos que no quedaba espacio ni siquiera junto a la puerta de la casa. Y él les anunciaba su mensaje. Llegaron unos llevando un paralítico entre cuatro, para que lo sanaran, obviamente. Y como no lograban acercárselo por el gentío, se subieron al techo y levantaron el techo encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla en que salía el paralítico. Imagínense aquí, de repente ustedes me están viendo aquí, se oye un estruendo, cae una polvareda gigante y ¡plum! Bajan una camilla con un paralítico. O sea, debe haber sido algo que debe haber llamado profundamente la atención. O sea, es algo que no es simple. Además, al pobre dueño de casa no le debe haber hecho ninguna gracia que le hicieran pedazo del techo de su living, digámoslo así. O sea, eso está claro. Pero bueno, descolgaron la camilla que hacía el paralítico. Y el Señor dice, viendo Jesús su fe, dice al paralítico. Y aquí la pregunta capciosa, el mensaje capcioso que hace el Señor para que le pregunten lo que Él quiere que le pregunten. Hijo, tus pecados te son perdonados. Nadie lo pidió, pero él parte ahí. Hijo, tus pecados son perdonados. Había allí sentados unos letrados que discutían en su interior. ¿Cómo puede este hablar así? Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios?
aquí no hay ninguna mala intención de esos letrados. Tienen toda la razón del mundo. El pecado es una ofensa a Dios, y toda ofensa a alguien solamente la puede perdonar el ofendido, ¿no? O sea, si Javier Castelló, ¿eh?, le hace una ofensa grave a Francisco Guillén, yo no le puedo decir a Javier Castelló, ¿sabes qué más? Te perdono la ofensa que le hiciste a Francisco. No, no, ¿qué tengo que meterme yo? Tiene que ser Francisco Guillén el que le perdone la ofensa a Javier Castelló. Bueno, lo mismo pasa aquí con los pecados. O sea, no piensen mal en estos pobres letrados, digamos. Tienen toda la razón, todos habríamos pensado igual. Si el pecado es una ofensa grave a Dios, solo Dios puede perdonarla. Tal como ocurre en las relaciones humanas también, no hay nada ni misterioso ni de malintencionado ahí. Pero el Señor lo hace para provocar lo que viene después. Jesús, adivinando lo que les dice, lo que pensaban, les dice: ¿por qué están pensando eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico que se le perdonan sus pecados o decirle que cargue con su camilla y comience a caminar y se vaya a su casa? Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, dice al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, él provoca esta acción para poder, y les dice a los otros: ¿qué más fácil? Si yo puedo hacer una cosa, me la puedo hacer la otra. Eso del Hijo del Hombre lo vamos a ver más adelante cuando veamos la Apocalíptica. Es el nombre que le daban al Mesías en esa época. Algunos escritos contemporáneos un poquito anteriores, de 100 años anterior, como el libro de Enoch y otros más, al Mesías antes de que viniera al mundo. Era un hijo de hombre que estaba en el paraíso. Después ya lo vamos a ver con calma. Pero se refiere a eso. Entonces, él primero se está dando una característica de yo soy el Mesías, para que vean que el Hijo del Hombre lo puede hacer. Entonces, yo te lo mando, levántate y ándate, llévate tu camilla a tu casa. Con eso muestra que él se autocalifica del Mesías, indudablemente, y además que tiene el poder divino en su mano, porque él puede perdonar pecados, porque si puede decirle a una persona que levante la camilla paralítico y se vaya a su casa, también puede al otro. Entonces, esto muestra claramente la pregunta que muchas, o el contraargumento a ciertas cosas que se dicen por ahí, ¿no? Que Jesús era nada más que un predicador muy bueno, un filósofo muy bueno, que nunca jamás pretendió hacerse características, autoponerse características divinas ni nada por el estilo. Aquí está clarito. Aquí está clarito. Él perdona los pecados que son ofensas a Dios, y para demostrar que lo puede hacer también le dice al otro: ándate. Y además se autocalifica como el Mesías que en la literatura que había sido escrito poco antes, o sea, unos 100, 50, 100 años antes, adjudicando ese nombre de ser el Mesías que era esperado y que se encarnó en él. Se levantó de inmediato el paralítico, tomó su camilla y salió delante de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca vimos cosa semejante. Entonces, estas imágenes que les muestro son extraordinariamente importantes para que ustedes tengan claro cómo se interpreta. El caso de la parábola de los viñadores asesinos también es muy interesante. Recordemos que esto es el evangelio más antiguo que tenemos, que está a, qué sé yo, 30 años de los hechos. O sea, en que hay testigos. ¿Sí? Perdona, ¿glorificaban a Dios o glorificaban a Jesús? ¿Quién? Las personas que estaban ahí, cuando dicen que nunca vimos cosa semejante, ¿vale? Tú dices... No, eso lo dicen como, lo dije Javier, lo dicen como asombrados. Nunca habíamos visto a alguien que mostrara tan claramente que podía mostrar los pecados. Míralos de esa manera.
quedaron con un signo de interrogación del porte de una catedral, pero la duda ya la tuvieron. O sea, en el fondo, por eso de la reacción de ese momento y de mucha gente, y que es igual que la reacción que se debe tener hoy día también. Tú podías, a ver, este rabino, como que le decían un rabino, ¿no? Dice que él es el Mesías y lo muestra con ciertos hechos que en realidad son extraordinarios, y además dice que puede perdonar los pecados, porque también muestra con hechos extraordinarios que puede hacer todo eso, todo lo que hace Dios. Entonces, tú tienes tres opciones. Una, que se descarta al tiro, que el hombre esté loco, o sea, que esté efectivamente con un trastorno mental. Bueno, pero parece que no es cierto, porque si no, no habría curado al leproso, no habría curado al paralítico, no habría curado a toda esa gente, y además predica cosas bien inteligentes, entonces parece que no está loco. La otra, que sea un blasfemo endemoniado, que se lo dijeron muchas veces. Y la otra, que efectivamente, la tercera, que tenga razón. O sea, que efectivamente tenga esas características que él muestra. Entonces, en esas dos opciones está el planteamiento, y la gente se ha llevado un signo de interrogación para la casa diciendo, bueno, ¿cómo lo explico esto? ¿Es un endemoniado, blasfemo, y en ese caso hay que matarlo? ¿O es efectivamente el Mesías encarnado, el Hijo de Dios? Con características divinas, digámoslo así, ¿no? Porque todavía la explicación filosófica tardó un poco en llegar. Y ese es el planteamiento. Bueno, el caso de la parábola de los viñadores asesinos. El tema de los viñadores asesinos no lo explica Marcos, porque o sea, explica la parábola completamente, no hay necesidad de entender el contexto atrás. Pero si ustedes han leído el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, tiene esta misma parábola de los viñadores asesinos. Un poema que se llama el poema de la viña. El libro de Isaías es muy bonito en el Antiguo Testamento, porque es prácticamente un poema del principio al final. Y bien escrito, ¿no? O sea, las traducciones ojalá que tengan una Biblia buena, porque si la traducción no es buena, se pierde la belleza del poema original en hebreo. Sin embargo, San Marcos, como escribe a paganos, no retrotrae esto, ¿no? a la época de Isaías, sino que la explica como una parábola del Señor, pero tiene ese eco. Juan Ignacio, disculpa. Dale. ¿Qué Biblias consideras tú que debiéramos tratar de adquirir? Ya, la de Luis Alonso Shekel o la de Jerusalén, y que sea del año 2000 en adelante. Ya les explicaré por qué. La de Luis Alonso Shekel es la Biblia del peregrino, la Biblia de nuestro tiempo, es la más común de todas, ¿no? De todas las buenas. Después, más ratito, les voy a mandar una foto de la portada de ambas. Excelente. Cuando les diga ahora, mañana, hasta qué página y todas estas cosas. Les voy a dar una foto de ambas. Lo curioso es que las dos, la de Jerusalén y la de Luis Alonso Shekel, las edita, por lo menos en Latinoamérica, la misma editorial. Y la de Jerusalén vale 3 veces más cara que la de Luis Alonso Shekel, y la calidad de la impresión y del empaste y todo es exactamente la misma. O sea, a mí me gusta más la de Luis Alonso Shekel porque tiene unas notas al pie de página extraordinarias. Y que con eso se puede entender bien de qué estamos hablando en cada lugar. Pero además vale 1/3 de la de Jerusalén. Ahora, si tienen la de Jerusalén, no necesitan comprarse la otra. Pero sí que sea posterior al 2000. Porque, sobre todo para el Antiguo Testamento, es muy importante, porque ya las posteriores al 2000 han tenido acceso a la publicación de los textos originales de Qumran, de los manuscritos del Mar Muerto. Entonces, se nota bastante la calidad. Yo creo que toda Biblia editada anterior del 2000, mejor regalarla a un museo, esa es mi opinión. Pero bueno, cada uno verá si puede hacerlo o no lo puede hacer.
Por eso incluso estas dos mismas que les digo yo, si son anteriores a la impresión, que ahí en la segunda o tercera página dice el número de la edición, la fecha, qué sé yo. Si son anteriores al 2000, traten de actualizarlas si pueden. O ir a una librería que tenga la última versión. Han habido un montón de ediciones después del 2000 de estas dos Biblias, o sea, no hay problema. Bueno, vamos a los viñadores asesinos. Se puso a hablarles con parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Se la arrendó a unos viñadores y se marchó. Eso es textual de Isaías. A su debido tiempo envió un sirviente a los viñadores para cobrar su parte del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Le envió un segundo sirviente. Ellos lo maltrataron y lo injuriaron. Envió un tercer sirviente y lo mataron. Y a otros muchos, a unos los apalearon y a otros los mataron. Le quedaba a uno, su hijo querido, y lo envió en último término pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores se dijeron, es el heredero, lo matamos y la herencia será nuestra. Así que lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué hará el dueño de la viña? Irá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. Y sigue. ¿No han leído aquel texto de la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Intentaron arrestarlo porque comprendieron que la parábola era para ellos. Pero como tenían miedo a la gente, lo dejaron y se fueron. Bueno, aquí está prácticamente predeciendo lo que va a ocurrir, ¿no? Pero como le digo, está basado en el canto de la viña, que es más o menos muy parecido del libro de Isaías. Pero también hay otro detalle importante. Como le tenían miedo a la gente, lo dejaron y se fueron. O sea, ahí se nota claramente la diferencia de aceptación entre la gente y los dirigentes. O sea, que todo esto termina en gente y dirigente, pero la reacción era totalmente diferente. La gente llana se da cuenta de la prédica del Señor, de la bondad del Señor, de su ayuda, etc. Y los dirigentes siempre tienen el problemita de perder poder y cosas por el estilo, y perder prebendas, bueno, y ya sabemos la historia. Ya sabemos la historia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Muchas veces se predica cosas de cómo puede ser que el pueblo judío haya cambiado tanto entre el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, en 5 días, de recibirlo tan re bien, lo mataron 5 días después. No, el pueblo no se cambió de bando. El pueblo lo amordazaron nomás. Y juzgaron al Señor entre gallo y medianoche, y cuando ya despertaron al día siguiente, pudieron ver cómo lo crucificaron nomás, pero nada más. Ahora, para terminar con San Marcos, es interesante ver el caso del final del Evangelio. Es uno de los misterios que hay que preguntar cuando lleguemos arriba, ¿no? Pedirle a San Marcos que nos explique qué quiso decir en el final del Evangelio, ¿no? Porque uno puede imaginar varias situaciones nomás, pero no se sabe. El capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, donde termina, los primeros 8 versículos está claro que los escribió él, porque tienen la misma redacción, tienen la misma gramática, tienen la forma de decirlo, tienen el mismo contenido, etc. Pero después del versículo 9 a 20, evidentemente hay otra mano. Entonces, ¿dónde termina el Evangelio? Termina al final del versículo 8 y lo otro un agregado. Veamos. Vamos a leer el capítulo 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungir al cadáver. El primer día de la semana, muy temprano, llegaron al sepulcro al salir del sol. Se decían, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Alzaron la vista y observaron que la piedra estaba corrida. Era muy grande.
al entrar al sepulcro, vieron un joven vestido con un hábito blanco, sentado a la derecha, y quedaron sorprendidas. Les dijo: no tengan miedo, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea, se volverá a Galilea. Allí lo verán como les había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro, asustadas y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Hasta aquí, versículo 8. Sigamos. El primer día de la semana por la mañana resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que ya había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al oír que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Primeramente hay inmediata contradicción con lo que se había dicho antes. El primer día de la semana, vuelvo a leer, resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena. No. María Magdalena y la otra María llegan ¿cómo se llama? Al sepulcro, no encuentran al Señor y ven a un joven de blanco sentado. Y ese joven de blanco sentado les dice que Jesús ha resucitado y que va camino a Galilea. Entonces hay contradicción evidente entre los versículos del 1 al 8 y el versículo 9. Segunda contradicción. En los versículos del 1 al 8 terminan diciendo: ellas salieron corriendo del sepulcro asustadas y fuera de sí, y de puro miedo no le dijeron nada a nadie. En cambio después dice: ella fue a contárselo a los suyos que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al oír que estaba vivo y que se le había aparecido, no le creyeron. O sea, en una parte dice que estaban muertas de susto y por lo tanto no le contaron nada a nadie, y en otra parte dice que sí, que fue a contárselo y no le creyeron. Bueno, sigamos con el versículo del 9 al 20. Después se apareció con otro aspecto, pues Jesús, a 2 de ellos que iban paseando por el campo. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco le creyeron. Esto se supone que es el caso de los discípulos de Emaús. Estaban en el campo. Y no estaban paseando, estaban llegando a su casa, pero bueno. Ya. Y ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco le creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban en la mesa. Les reprendió de su incredulidad y la obstinación por no haber creído que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes que les acompañarán estas señales: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes. Si beben algún veneno no les hará daño y pondrán las manos sobre el enfermo y sanarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que acompañaban. O sea, este discurso del Señor que se le aparece, le dice que son unos incrédulos, que no creen nada y todo lo demás, evidentemente está copiado del Evangelio de San Mateo. Pero el Evangelio de San Mateo le faltan 10 años para ser escrito todavía. Entonces, bueno, aquí hay varias dudas. La primera, en la parte que está escrita por Marcos, o sea, por el original, termina cuando dice: ellas salieron corriendo del sepulcro asustadas y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Si el Evangelio terminaba ahí, el de Marcos, parece muy trunco, porque ese Evangelio se escribió mal 30 años después de los hechos. O sea, ¿cómo diablos se termina ahí? ¿Y qué pasó? ¿Cómo se enteró Pedro? Estaban tan asustados que no le dijeron a nadie. Acuérdense que el Evangelio de Marcos deriva de la predicación de Pedro. Entonces, la primera explicación que se dijeron: bueno, había una hoja adicional y la hoja se perdió. Parece bastante lógico. Y bueno, ¿y esto quién lo agregó? Bueno, algún copista después hizo un resumen del final del Evangelio de San Mateo, que más o menos calza
este final postizo de Marcos con lo que dice San Mateo, y lo agregó para que la gente lo leyera y supiera, en vez de tener un continuará, como decían las teleseries, ¿no es cierto?, tuviera acceso a un final que terminara. Y ahí están las dos cosas. Ahora, ¿qué dice la arqueología de esto? Porque estas cosas siempre hay que verlas ahora ya desde el punto de vista de la arqueología bíblica. Los dos manuscritos más antiguos que tenemos del Evangelio de San Marcos no tienen el agregado. O sea, terminan con eso de que ellas salieron corriendo del sepulcro, asustadas y fuera de sí. Y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Son manuscritos que son 100 años posterior, o sea, fueron copiados de otros antes, porque el original se lo comieron los ratones. Pero los dos más antiguos manuscritos que tenemos no tienen ese agregado. En cambio, los manuscritos siguientes, que ya son del siglo III, sí tienen el final normal, que aparece en las Biblias en todas partes. Este agregado mateano, digámoslo así. Entonces parece ser que efectivamente, originalmente no tenía ese agregado mateano. Pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Decidió Marcos terminarlo ahí o los ratones se comieron la última hoja? Bueno, esa es una duda que la vamos a tener que preguntar cuando lleguemos arriba. Cuando ya esperemos que hayamos llegado, le voy a preguntar a un ángel por ahí, oiga, presénteme a San Marcos, por favor, porque quiero hacerle una pregunta. Y le podemos preguntar, a ver, San Marcos, ¿usted escribió otra hoja más que se perdió? ¿O lo quiso terminar ahí? Hola, Ignacio. ¿Sí? Yo entiendo que esos versículos que se agregaron son correspondientes a algunas hojas que encontraron, digamos, muchos siglos después. Ahora, entiendo que en el momento en que los... Espera un poquito, porque dicen que en el momento en que le agregaron estos versículos, causó un problema bastante serio en la iglesia. Porque empezaron a dudar de la veracidad del Evangelio. ¿No? Ninguna. No, las dos copias que tenemos antiguas, las más antiguas, no lo tienen. Eso es un hecho, pero de todas maneras son 100 años después. Eso está claro. Eso está claro. Cuando ya el Evangelio de San Mateo era archiconocido. Y esto no agrega nada que no diga el Evangelio de San Mateo. O sea, no pudo provocar ningún terremoto porque ya este final, en su versión original mateana, era archiconocido. Lo que pasa es que debe haber pasado que algunos escribas, por allá en el año 300, más o menos, deben haber hecho copias para distribuirlas para misioneros que iban afuera, y le agregaron esta cosita para que pudiera terminar en algo, en vez de agregarle el Evangelio de Mateo entero, que salía muy caro copiarlo. Pero cuando ya empiezan a ver estas, y no fueron una hoja suelta que se agregó, no, es de manuscrito de Marcos completo. Y cuando aparecen estos primeros manuscritos, que pueden haber habido algunos antes, pero en la vía pública, digamos, de la iglesia, primero no dicen nada nuevo que no diga Mateo, que ya era archiconocido, porque el Evangelio de San Mateo ya existen testimonios y ¿cómo se llama? Y manuscritos de principio del siglo II, del año 120, 130. O sea, ya era archiconocido. No hay ningún descubrimiento de nada, ni que haya producido terremoto de ningún tipo, porque todo lo que dice ahí, del versículo 9 al 20, está extractado de Mateo. No hay nada nuevo. Pero Juan Ignacio, actualmente, ¿están esos versículos o no están esos versículos en la Biblia? Sí, están en la Biblia, están, pero si tú tienes una Biblia buena, como la que hablábamos antes, cuando alguien hizo la pregunta, normalmente siempre te ponen una nota al pie de página. No se extrañe que la redacción es distinta y que está contradictoria el versículo 9 con el 8, porque pasó esto. Pero como te digo, cuando ya aparecen los manuscritos con este final, el Evangelio de San Mateo lleva 200 años a ser copiado ya, o sea, y no agrega nada nuevo con respecto a Mateo. Pero es interesante, o sea, ahora hay un señor Gundry, que incluso dice, es muy posible que se haya perdido una hoja, porque nosotros siempre se traduce el versículo 8 de una manera que por lo mejor puede traducirse un poco distinta. O sea,
ellas salieron corriendo del sepulcro asustadas y fuera de sí. Y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Punto, aparte. Pero resulta que en esa época no se escribían ni los puntos aparte, ni las comas, ni ninguna cosa. Entonces eso mismo, si tú supones que hubo más páginas, se puede traducir, en vez de no le dijeron a nadie porque tenían miedo, punto, tú lo puedes traducir por no le dijeron a nadie, coma, tenían miedo porque, punto suspensivo. Es las mismas palabras, pero puestas en un orden distinto. En vez de, como dicen las Biblias hoy día, porque suponen que hasta ahí llegaba algo. No le dijeron a nadie porque tenían miedo, punto. Y punto final. Puedes decirlo, no le dijeron a nadie, coma, tenían miedo porque, y ahí seguiría la página siguiente la explicación de por qué tenían miedo. Y como esa página se perdió, nos quedamos sin saber por qué tenían miedo. Eso apuntaría a efectivamente que hubo una página adicional y que se perdió. Ahora, no es nada difícil que se pierdan páginas, ya lo vimos en la carta de San Pablo, que están todas desordenadas y le faltan páginas algunas y se han mezclado cartas distintas en una sola, acuérdense eso, y para algo les di el texto ordenadito de las cartas de San Pablo para que las lean bien en su casa. En esa época, primero, no se numeraban las páginas, no había la costumbre de numerar las páginas. Y en segundo lugar, los empastes todavía no existían. Por eso que los judíos, a pesar que ya poco antes de Cristo habían perdido esa costumbre, y habían empezado a usar las hojas sueltas, los judíos escribían en rollos, armaban los rollos, ¿no? Estas cosas enrolladas, para que no se le desordenaran las páginas. No se le había ocurrido numerar las páginas tampoco, ni a los griegos, nadie. Entonces, el desorden de manuscritos no es un problema solamente de las páginas manuscritas, no es un problema solamente del Nuevo Testamento, sino de la mayoría de los libros antiguos de cualquier tipo, poéticos, políticos, históricos, paganos, etc. Es algo que efectivamente se estudia para poder hacer ediciones modernas de calidad. La numeración de las páginas es de la media, y los signos de puntuación vinieron con los árabes. O sea, el punto, la coma, eso estamos hablando del año 600, ya, 700. Entonces no era raro, y sobre todo en épocas de persecución, como tuvieron estos cristianos ahí, que tenían que esconder estos manuscritos, y después rescatarlos a lo mejor años después, cuando ya las persecuciones hubieran pasado y eran rescatados por otra gente, porque los que los escondieron los mataron, lo mismo que pasó con los manuscritos del Mar Muerto en Qumran, judío. Entonces, no es nada de raro que se le hayan perdido algunas hojas o que se hayan traspapelado y haya quedado el desorden que quedó con las cartas de San Pablo, por ejemplo, cosas por el estilo. Eso es. Vamos al Evangelio de San Mateo ahora. El Evangelio de San Mateo muestra que fue escrito, lo más probable, en territorio cercano a Israel, pero no en Israel por razones del peligro de que judíos estuvieran allá después del año 70. Entonces se piensa que fue en Antioquía o Damasco, territorio semita, obviamente, pero no en Israel. Ya vimos claramente lo que significaba, las matanzas que hubieron, que se dio 500 crucifixiones diarias durante varios meses y cosas por el estilo. 700.000 muertos, en fin, una cosa espantosa. Entonces, pero por lo que él mismo dice en el capítulo 17, se piensa que lo más probable es que haya sido escrito en Antioquía o en Damasco, en épocas posteriores a la destrucción de Jerusalén. Porque efectivamente, si bien no la dice,
pero se nota que el hombre está angustiado por el hecho de que ya no existe Israel y no existe Jerusalén. Eso se le nota bastante. Ahora, a diferencia de San Marcos, él no explica las costumbres judías. Y no las explica porque está escrito para judíos, para judeocristianos. San Marcos está escrito para paganos, cristianos de origen pagano, pues Roma. En cambio, el San Mateo está escrito para cristianos de origen judío. Y supone que esa gente conoce las costumbres judías y su problemática, entonces no tiene sentido explicarla. Y el ministerio de Jesús siempre se compara a las expectativas mesiánicas. Siempre se compara a las expectativas mesiánicas de Israel y al Antiguo Testamento. O sea, la frase típica de San Mateo es, y que no está ni en Marcos ni en Lucas, casi nunca, pero sí está en San Juan porque tiene la misma característica. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que decía bla, 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 bla. O sea, es demostrar la característica mesiánica de Jesús de Nazaret en base a su comparación directa con las que dicen las escrituras de la Biblia hebrea, o sea, del Antiguo Testamento. Ahora, tenemos también el testimonio de Papías, el mismo que testimonió sobre cómo se hizo el Evangelio de San Marcos, en una frase que es bien significativa sobre este Evangelio. Dice, Mateo ordenó en lengua hebrea las sentencias de Jesús y cada uno las interpretó en su lengua de acuerdo a su capacidad. Fíjese, Mateo ordenó en lengua hebrea las sentencias de Jesús y cada uno las interpretó en su lengua de acuerdo a su capacidad. Dicho en castellano de hoy día, esto significa, Mateo escribió en lengua hebrea las sentencias de Jesús y cada uno las tradujo a su lengua de acuerdo a su capacidad. O sea, lo que está diciendo Papías ahí es que Mateo escribió en hebreo, primero, y que cada uno, va a decir muchas personas, la tradujeron a su lengua, va a decir la lengua de Papías, al griego, de acuerdo a su capacidad. O sea, lo que dice Papías ahí, que Papías escribió esto en el año 110 o algo así, cuando estaba bien viejo, o sea que poco tiempo después que se escribiera este Evangelio. El Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, y en mi época, dice Papías, había mucha gente que lo había traducido al griego de acuerdo a su capacidad. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros hemos recibido es una de las traducciones al griego, la que, de acuerdo a la audiencia, consideran que estaba mejor traducido seguramente. Entonces tenemos que Mateo lo escribió en hebreo, alguien lo tradujo, alguien de su escuela, seguramente algún discípulo, qué sé yo, que cuando ya se dieron claramente de que un evangelio en hebreo no era ya indispensable porque la destrucción que había habido del pueblo judío en el año 70 era tan gigantesca que era mucho más apropiado traducirlo al griego para tratar de convencer a los paganos del cristianismo. Entonces lo que tenemos es una traducción que debe haber sido hecha, a lo mejor dirigida por Mateo, pero por algún discípulo de él, de lo que él escribió en hebreo al griego. Ahora, la versión hebrea sobrevivió hasta el año 400 más o menos, porque la versión hebrea ha sido testimoniada por el gran traductor de la Biblia a todos los idiomas, San Jerónimo, en Belén, que él tradujo la Biblia al latín y desde el hebreo al latín, la Vulgata que se llama, por encargo del Papa San Dámaso, en el año 380, por ahí. San Jerónimo, que documentó muy bien su traducción, o sea, la hizo de una forma bastante científica, porque escribió sobre qué manuscritos había usado, cómo, por qué había escogido este y no este otro de los originales, etc. Lo tiene todo muy documentado. Él dice que él tenía en sus manos una copia del Evangelio de San Mateo en hebreo. O sea, por lo menos hasta el año 380, en Belén, existían copias del Evangelio de San Mateo en hebreo. Después se perdieron. Se lo comieron los ratones y nadie más las copió, lo cual es una pena, porque ahí hemos visto la calidad del traductor.
Pero aquí además hay otra cosa que es bien interesante. El agregado de Q tiene que haber sido hecho sobre la traducción en griego ya, no sobre el original hebreo. Porque para que se pueda deducir Q entre Lucas, que lo escribió posteriormente todavía su evangelio, en griego directamente, y el evangelio de Mateo en griego, quiere decir que Q, cuando llegó a ambas personas, ella estaba en griego. Ya se había traducido de los apuntes de estos personales en hebreo, se había traducido al griego, porque si no, no coincidirían. Lucas tendría una versión en griego, Mateo en hebreo, y eso de que sean iguales los mensajes, los dichos del Señor, palabra por palabra, no coincidiría. Entonces quiere decir que el agregado de Q se le hizo al Evangelio de Mateo por su traductor. O sea, el Evangelio hebreo de Mateo debe haber sido mucho más corto. No debe haber tenido los agregados de Q. Pero bueno, esa es otra cosa que vamos a tener que preguntar cuando lleguemos arriba. Le preguntar a San Mateo, le vamos a ir al ángel que también nos presente a San Mateo y le preguntamos, bueno, ¿cómo lo escribió usted? ¿En hebreo? Sí, en hebreo te va a decir, sí, papi, ya no lo sabía. Y bueno, ¿y usted le agregó Q? No, eso lo agregó, no sé, un discípulo mío, anónimo, que no sabemos su nombre, y que lo tradujo, y qué sé yo, etc. Bien. Ahora, Mateo, voy a referir siempre a él, a la versión en griego, porque es la que tenemos. Es mucho más sistemático que Marcos. Mateo es un pedagogo. A él, él escribe este evangelio para que se enseñe. Entonces, la predicación en San Mateo del Señor, que en Marcos como que sigue una ruta bastante clara, geográfica, desde Galilea después a Jerusalén. Aquí también se sigue la ruta de Galilea a Jerusalén, pero las predicaciones del Señor no están agrupadas por ciudad geográfica, que sea Cafarnaún, Corazaín, etcétera, etcétera, como es el caso de Marcos, sino que están agrupadas por temas. O sea, para que el discípulo que escucha esta predicación que se hace en base al Evangelio de San Mateo, que ha sido oral, porque todavía muy poca gente sabía leer. O sea, el Evangelio se pone por escrito en una cosa, pero se divulga oralmente, se predica. Entonces, para que la audiencia pueda asimilar bien los conceptos de la predicación del Señor, San Mateo agrupa los discursos del Señor en áreas temáticas y arma 5 grandes discursos o 5 grandes áreas temáticas, que en una nota, ahí ustedes las tienen versículo por versículo, pero que cada una nota al pie de página, pero que cada una de ellas siempre tiene un discurso inicial, una narrativa, o sea, un discurso inicial que el Señor dice, les voy a predicar de esto, una narrativa que dice, qué sé yo, subió al monte, o pasando por aquí vio qué sé yo, el contexto que llamamos. Después la enseñanza, lo que él enseña sobre ese tema, y una conclusión. O sea, esas 4 partes están en cada uno de estos 5 áreas temáticas, 5 grandes discursos, que como ustedes lo tienen en la nota hasta que les digo al pie de página, está capítulo y versículo aclarado. O sea, ustedes agarran una Biblia y lo pueden ver. Ahora, de estas 5 áreas temáticas, la más importante es lo que se llama el Sermón de la Montaña. Evidente. Que es una cadena de enseñanza y de varias parábolas, que si ustedes la leen en la Biblia, uno dice, claro, está ordenada todo por tema, pero es muy difícil, es muy raro que el Señor la haya predicado así, pues sin pegarse un respiro, pasaba de una enseñanza, después de la parábola, otra parábola, otra parábola, otra parábola, sin pegarse un respiro, salía como un poco, hasta como imaginándose la predicación oral, debe salir un poco monótono. Bueno, es que no fue predicado así.
fue predicado de una manera distinta, como lo dice San Marcos, digamos, en su Evangelio, pero Mateo, que era un pedagogo, agrupó todas esas enseñanzas referidas a un mismo tema para que el oyente las pudiera memorizar más fácil, porque es el mismo tema en todas ellas, en todo ese discurso. Por eso se dice que Mateo es un pedagogo. Y por eso que, si ustedes se fijaron bien cuando leyeron Q, la numeración de Q, de capítulo versículo, sigue a Lucas, no a Mateo. Porque lo más probable es que Lucas la haya mantenido tal como fue ese orden. Porque Lucas no era un pedagogo. En cambio, Mateo, al alterar esto y hacer áreas temáticas, o sea, planificar su clase, pudiéramos decir así, a sus discípulos, alteró el orden. Entonces, se escoge para Q la ubicación, si tú dices Q capítulo 7, versículo 26, quiere decir que eso está en Lucas capítulo 7, versículo 26. Y la ubicación en Mateo, que está en el texto que yo les mandé, es otra. Bien, vamos ahora a ver varias características del Evangelio de Mateo. El famoso secreto marcano, que es lo que le hablaba al principio de la clase, ese secreto que le prohíbe el Señor en el Evangelio de San Marcos siempre decir que ha hecho un milagro, en el Evangelio de San Mateo, para la misma historia, prácticamente no está. Eso es algo curioso, pero ya entendimos por qué lo pone San Marcos. Pero de hecho, cuando ustedes ven el mismo relato en San Marcos y el paralelo en San Mateo, esa prohibición tan estricta de no digan nada que te sanee la lepra a nadie, no está. Yo creo que también por el efecto pedagógico que tiene San Mateo. Ahora, San Marcos presenta al Señor en características absolutamente divinas, tal como lo vimos antes, perdona los pecados, qué sé yo, y todas estas cosas. Él se autocalifica como el Hijo del Hombre, el Mesías esperado, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, San Marcos siempre muestra su característica humana, muy fuerte también. O sea, el Señor llora, está alegre, está contento, está feliz, se enoja un poco, como el caso de la mujer que tenía hemorragias, ¿no es cierto? Que quién me tocó el manto, qué sé yo, etcétera, por el estilo. En cambio, San Mateo pinta a Jesús como alguien que con solo mirarlo tú te das cuenta que es distinto. O sea, una persona como que está arriba de un pedestal. Todavía no tan alto como lo pone San Juan, pero que está arriba de un pedestal. No es esa persona tan humana, tan tranquila, tan qué sé yo, que es en San Marcos. Que tiene características divinas en San Marcos y que se las autoatribuye, eso ya lo acabamos de ver. Pero su humanidad es patente. En cambio, San Mateo como que se mira como esos catedráticos un poco a la antigua. Hoy día en los profesores, a los alumnos muchas veces se lo pasan por la chacota, pero pues todos los que tenemos cerca de 80, nos acordamos que en nuestro colegio al profesor se le trataba de usted, señor profesor. Bueno, podríamos decir, ¿no es cierto?, que San Marcos en su Evangelio presenta a Jesús de Nazaret como una persona que se le puede tutear. En cambio, San Mateo presenta al Señor como una persona que hay que tratarlo de usted. Eso sí, está claro. No con las características divinas todavía tan pronunciadas como las tiene San Juan, pero que hay que tratarlo de usted. Por eso que se dice que lo presenta como el Pantocrator. Le voy a mostrar aquí algo del Pantocrator para que lo entiendan. Pantocrator, aquí. Ya. Ahí. Ahí las iglesias orientales cristianas siempre tienen arriba del altar la figura de un Pantocrator. Significa un Dios resucitado, un Cristo resucitado glorioso. Aquí tienen dos de esos. Este es el Pantocrator. Este es el Pantocrator. Y aquí hay gente que son santos, qué sé yo, que lo ven. Aquí hay ángeles, qué sé yo, la Virgen, en fin, y una serie de santos por acá abajo.
Esto es lo que se llama el Pantocrator. En cambio, las iglesias latinas, las iglesias occidentales, normalmente veneran más la cruz. O sea, en catedrales antiguas, en las iglesias latinas son normalmente bastante oscuras. Algunas son más claras porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial le destruyeron todos los vitrales y los han reemplazado por ventanas blancas, claras, pero en general son bastante oscuras. Las antiguas, estamos hablando medievales. Y lo que preside siempre es una gran cruz. O sea, lo que se dice, las iglesias latinas ven mucho el aspecto del Viernes Santo. En cambio, las iglesias orientales, ya sean católicas o ortodoxas, porque también existen católicos orientales que siguen el rito oriental y la teología de las iglesias orientales, hacen mucho más hincapié en la resurrección en su arquitectura. Por eso que en vez de una gran cruz, tienen una cruz en el altar igual, pero la cruz chiquitita. En vez de una gran cruz, tienen una imagen de la gloria de Cristo resucitado. O sea, Cristo ascendido a los cielos y resucitado. Y además son iluminadas, son claras, no son oscuras. San Juan Pablo II decía que la separación entre orientales y occidentales en la Iglesia Católica ha sido un drama, porque deberían ser como un ser humano que tiene dos pulmones y se respira por los dos pulmones. Efectivamente, o sea, la Iglesia Occidental se ha quedado mucho con el aspecto del Viernes Santo, en cambio, y ha ignorado bastante en su liturgia muchas veces, el aspecto, hasta hace poco, por lo menos hasta el Vaticano II, el aspecto del domingo de Pascua, de la resurrección. Como les digo, hasta de la arquitectura, las imágenes de los santos, siempre con una cruz, con una cara como lánguida. En cambio, el oriental no, el oriental es abiertamente, su imagen es la resurrección, o sea, la cruz es el camino que llevó a la resurrección. Eso es. Si nosotros miramos aquí, por ejemplo, tienen una iglesia, una foto que vi de una iglesia antigua en, no sé si en Moscú, pero en Rusia, lleno de pantocratos por todos lados. Ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro. Aquí hay una cruz, eso sí. Pero arriba del altar está el pantocrator. Iglesias iluminadas, llenas de colores, que no se dan en las iglesias, en las grandes catedrales católicas occidentales, no digamos tanto católicos, porque también hay católicos orientales, ya les digo. Bueno, esa imagen la da San Mateo siempre. La imagen del Señor glorioso. Eso es lo que se llama el Pantocrátor de San Mateo. Y por supuesto que su final es más alargado, pero lo que nosotros hemos visto como el final de San Marcos. Ahora, San Mateo agrega el relato de la infancia del Señor. ¿Y por qué razón? Porque le interesa, cosa que a San Marcos no le interesaba para nada, porque escribía para romanos, como le decimos, le interesa mostrar la ascendencia de Jesús, de David, del rey David. ¿Por qué? Porque Israel pensaba en el Mesías como un descendiente de David. Entonces, él escribe esa tremenda genealogía con que empieza el Evangelio de San Mateo, para mostrar que Jesús, por parte de José, descendía, o sea, por la casa patriarcal, digamos, descendía del rey David. Y la frase típica de San Mateo, por ejemplo, es: todo esto ocurrió para que se cumpliera la escritura que decía ta, 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 ta. Entonces, por eso él cuenta, digamos, la razón por la cual nació en Belén, porque estaba profetizado por el profeta Zacarías, que Belén de Judá iba a ser la tierra, el lugar, una aldea muy chiquitita donde iba a nacer el Mesías de Israel. David había nacido en Belén de Judá también.
Y por eso es que él resalta tanto lo que el Señor reza en la cruz. En la cruz el Señor, según San Mateo, y también lo dice San Marcos, pero no lo explora tan a fondo el porqué, dice, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿por qué por qué San Mateo pone claramente eso y el traductor todavía lo sigue poniendo en arameo y no lo traduce directamente y decir que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, lo dice, y el Señor exclamó, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, es más o menos como cuando uno cita en Chile a la canción nacional. O sea, si alguien por ahí dice que Juan Ignacio se paró de la clase, miró para afuera y dijo, puro Chile es tu cielo azulado. Bueno, y lo escribe. Muy probablemente, si eso lo lee alguien 500 o 600 años después, va a suponer que yo me paré en la clase, miré para afuera, vi que había salido el sol y dije, oh, puro Chile es tu cielo azulado, mire qué bonito. Pero sin embargo, en la época, cuando esto se escribió, o sea, ahora, mire este ejemplo, cualquier chileno que lo lea dirá, ¿qué le pasó a Juan Ignacio? Se levantó, le bajó un arranque de patriotismo y empezó a cantar la canción nacional. Son dos interpretaciones distintas. ¿Se paró porque vio que había salido el sol o porque se puso a cantar la canción nacional? Bueno, aquí, dado que este evangelio se escribió para judíos, está re claro, por eso también el traductor lo dejó en hebreo, que lo que dice el Señor, Elí, Elí, lama sabachthani, es una oración, que es el Salmo 22, que siempre en la liturgia judía se rezaba en los momentos de gran angustia. Y se los leo acá. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás ajeno a mi grito, al rugido de mis palabras? Dios mío, te llamo de día y no respondes, de noche y no hallo descanso. Aunque tú habitas en el santuario, gloria de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti clamaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. Por eso, pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la humanidad, asco del pueblo. Al verme, se burlan de mí. Noten eso. Hacen muecas y menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo ama. Escuchen bien esto, porque vamos a leer ahora cómo describe la crucifixión San Mateo y van a ver qué calza exacto. Fuiste tú quien me sacó del vientre, me confiaste a los pechos de mi madre. Desde el seno de mi madre me encomendaron a ti, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro se acerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de noviños, toros de Basán me cercan, abren contra mí sus fauces, leones que descuartizan y rugen. Me derramo como agua, se me descoyunturan los huesos. Colgado la cruz. Mi corazón como cera se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja. Mi lengua pegada al paladar. Tengo sed, dice después el Señor. Unos perros me acorralan, me cerca una banda de malvados. Me inmovilizan mis manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Le clavan las manos y los pies. Cuenta su... Ellos, fíjense ahora, ellos me miran triunfantes, se reparten mis vestidos y sortean mi túnica. Todo eso lo dice el Salmo 22. Vean lo que dice ahora cuando él describe también inmediatamente, en paralelo, los últimos minutos de Jesús. Después de crucificarlo, se repartieron a suerte su ropa y se sentaron allí custodiando. Se reparten mis vestidos, decía el Salmo. Encima de la cabeza pusieron un letrero con la causa de la condena. Este Jesús es el rey de los judíos. Con él estaban crucificados dos asaltantes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que lo pasaban lo insultaban moviéndose la cabeza diciendo, que se salve.
si es hijo de Dios, que se baje de la cruz. Y antes decía el Salmo, ¿no es cierto? Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo ama. Me hacen muecas, menean la cabeza, se burlan de mí. A su vez, los sumos sacerdotes con los letrados y los ancianos se burlaban diciendo, salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Que lo libre si es que lo ama. Enseguida uno de ellos tomó una esponja empapada en vinagre y con una caña se lo dio a beber. Bueno, si usted, por eso que San Mateo lo pone claro, aquí esto ocurrió, primero, porque el Señor a los que estaban al pie de la cruz les dice, cuando uno está en gran angustia, lo primero que tiene que hacer es rezar. ¿Y qué reza? El Salmo 22, que era un salmo que se rezaba siempre cuando se estaba en una situación de gran angustia. Pero además, porque 500 años antes que ocurriera el hecho, está describiendo cosas que San Mateo pone aquí también. Se reparte la ropa, sortean la túnica, le han taladrado las manos y los pies para pasarle los clavos, se pueden ver descoyunturados todos los huesos, qué sé yo, le dan una esponja papada en vinagre porque dice que tiene sed, en fin. O sea, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que decía que. Bien, el tema clásico de San Mateo. Juan Ignacio, ¿Sí? una pregunta, ¿este salmo cuándo se escribió y se sabe quién lo escribió? Bueno, ahí cuando estamos hablando de 500 años antes de Cristo, eso quién lo escribió es bien relativo, porque ¿quién sabía escribir en esa época? O sea, seguramente algún escriba que se le habrá dictado el mismo rey David, no sabemos. Se supone que los salmos son de la época del rey David, la mayoría de ellos, pero hay algunos ligeramente posteriores que vienen de la época del exilio, pero esos serán 100 años después de David o algo así, ¿no? O sea, esto fue escrito 500 años antes de Cristo, por lo menos. O si quieres, agrégale 500 más o menos 100, o sea, entre 600 y 400. Perfecto. Gracias. De nada. Ahora, San Mateo ya, por lo menos la traducción en griego que tenemos, está claro de que ya hay una simbiosis bastante unida de las dos formas de hacer iglesia, la de origen pagano y la de origen judío. Porque dicen, fíjense lo que dice aquí, no piensen que venía a abolir la ley y los profetas, no vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una coma de la ley de Moisés dejará de realizarse. Por lo tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseña a otros a hacerlo será considerado el más pequeño del reino de los cielos. Pero quien cumple y lo enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. O sea, ya no dice, como decían los judeocristianos exagerados en la época de Pablo, de que quien diga que no hay que respetar la ley de Moisés está sujeto a la condenación eterna. No dice eso. Dice, quien enseñe a quien quebrante el más mínimo de los mandamientos de la ley de Moisés y enseña a los otros al hacerlo, será considerado el más pequeño del reino de los cielos. Irá igual al reino de los cielos, pero será considerado el más pequeño. Pero quien lo cumpla y lo enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. O sea, ya acepta esta evolución, ¿no? Que San Pablo la tenía muy reclara, porque costaba para los judíos cristianos aceptarla, y San Mateo escribe para judíos cristianos. Menos mal que la acepta, porque si no, todos los varones que estamos aquí en este momento deberíamos haber sido circuncidados, y no lo somos. Pero está claro que se va aceptando ya este mensaje paralelo a las dos formas de hacer iglesia en uno solo, una forma mucho más natural y más clara. Pero el punto más importante, el más importante
de San Mateo es su predicación de las bienaventuranzas, que también están en San Lucas, pero él las realza de una manera fuerte. O sea, no se las voy a leer entero porque ustedes las conocen, ¿no es cierto? A ver, la multitud subió a un monte, se sentó y le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarle del siguiente modo. Felices los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra, etc. Las 8 bienaventuranzas. Aquí muestra claramente que el Señor está haciendo un cambio radical de lo que es la moral con respecto a los 10 mandamientos. ¿Cuál es el cambio radical? Los 10 mandamientos, que vienen más o menos de unos 1200 años antes de Cristo, que es un aporte moral extraordinario, ¿no? Hecho en la época de Moisés, por la revelación del Sinaí, nos dicen lo que no debemos hacer. O sea, está orientado a lo que no debemos hacer. No matar, no robar, no fornicar, qué sé yo, toda la lista, ¿no es cierto? No ser adúltero, etc. Evidentemente los 3 primeros mandamientos son positivos, amar a Dios sobre todas las cosas, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a la moral para relacionarse con el prójimo es de tipo negativo. Pórtate bien, no hagas esto, pero el verbo es hacer. No hagas, no robes, no mates, qué sé yo, etc. El paradigma que nos trae Jesús es distinto. No es hacer o no hacer. El verbo cambia, es ser. Como tú debes ser. Ahora, ¿eso significa cambiar? No. No. El cumplir con los 10 mandamientos sigue siendo necesario para instaurar el reino de Dios aquí y después ir al reino de Dios allá afuera. Es necesario, pero no es suficiente. Tal como de la época de Abraham, 1600 años antes de Cristo, hasta la época de Moisés, también se hizo un cambio radical en cuanto a la moral en la revelación bíblica, ¿no? En Abraham la ley fundamental era la ley del talión, que era también muy importante, porque significa que tú no puedes castigar a alguien superior, de una forma superior, más violenta, a la falta que él hizo. O sea, la justicia debe ser en que el castigo sea equivalente a la falta cometida. Por eso que es ojo por ojo, diente por diente. No es que sea la venganza lo que se está lavando ahí, no. Se está poniendo una cláusula jurídica muy importante, que es la pena a un delito no puede ser superior a la falta. Y eso fue radicalmente novedoso para esa época, 1600 años antes de Cristo. 500 años después, Moisés, por revelación del Señor, pone los 10 mandamientos. También un progreso extraordinario. Significa que la ley del talión, entendida en sentido positivo, como les digo yo, dejó de ser válida. No, sigue siendo necesaria, pero ya no es suficiente. Ahora tú además tienes que no matar, no robar, no hurtar, no fornicar, no ser adúltero, etc. Bueno, 1200 años después, Jesús instaura su nuevo paradigma moral, en que nos cambia el hacer, no hacer, por el ser. ¿Significa que están derogados los 10 mandamientos? No. Los 10 mandamientos siguen siendo necesarios, pero ya no es suficiente, es muy importante. Tú además tienes que ser de esta manera. Tienes que ser pobre de espíritu, tienes que ser desposeído si quieres, tienes que tener hambre y sed de justicia, tienes que ser misericordioso, tienes que ser limpio de corazón, tienes que trabajar por la paz, tienes que trabajar por la causa del bien, etc. Es un paradigma totalmente diferente. Ahora bien,
aquí surge algo cuando se reconoce, y que recién lo reconoció la Iglesia del Vaticano II, ojo, que es con esto el pecado de omisión. Porque con el paradigma de Moisés, que sigue siendo absolutamente válido, no se considera el pecado de omisión. De hecho, el yo pecador que se rezaba en las misas antiguas, cuando yo era cabro chico, asistía al catecismo, decía que pecado mucho de pensamiento, palabra y obra, nada más. Porque se decía, no, para que tú peques tienes que violar uno de los mandamientos. Entonces, si tú no robas, si tú no matas, si tú no eres adúltero, si tú no tal cosa y no tal otra, tú estás bien. No pecas. Pero según la bienaventuranza, sí. Porque si tú puedes omitir hacer cosas, tú puedes omitir darle justicia a terceros, tú puedes omitir ser misericordioso frente al pobre, tú puedes omitir ayudar al que está siendo perseguido injustamente, y eso no es un pecado. Eso se reconoció recién en el Vaticano II. Bueno, a raíz de esto, cuando uno cuando estudié y medité de todas estas cosas, haciendo cursos, desde hace más o menos unos 30 años, que he estado preguntando en todas las partes que he podido, ¿dónde se puede comprar una guía para hacer el examen de conciencia que uno hace, digamos, antes de confesarse, o que tiene que hacer todos los días en la noche antes de acostarse, qué sé yo, algo así, que esté basado en este paradigma de las bienaventuranzas y no en los 10 mandamientos? Porque cuando viene la Semana Santa, ¿no es cierto? Normalmente en todas las parroquias a uno le pasan un librito, una hojita, cómo hacer un examen de conciencia. Primer mandamiento, bla, bla, bla. Segundo mandamiento, bla, bla. Tercer mandamiento, bla, bla. Cuarto mandamiento, he hecho, no, aticando. Quinto mandamiento, he matado, no. Ya. Entonces, al final uno llega a la conclusión de que ¿para qué se va a confesar? Pues si no peca nunca uno. Porque una persona normal, pensemos una persona normal, qué sé yo, como seguramente son todos ustedes aquí, digamos, no ha matado a nadie, no ha robado a nadie, ya sea porque no ha robado o porque no ha tenido oportunidad, no ha tenido una pega sumamente importante para poder robar, eso es otro cuento, digo, ¿no? Pero de hecho no ha robado, ha sido siempre fiel a su cónyuge, nunca ha echado una cana al aire que puede interpretarse mal, qué sé yo, nunca ha sido adúltero, nunca ha codiciado bienes ajenos ni nada. Entonces, bueno, ¿para qué uno se confiesa? Ignacio. Y eso ha traído como consecuencia que todos somos buenos, y resulta que las cosas el mundo no marcha tan bien como para que nosotros estemos tan tranquilos de que todos somos buenos. Pero bueno, si uno se empieza a analizar, ¿no es cierto? En el fondo, ¿qué he hecho yo con los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Qué he hecho yo por los que están afligidos y que necesitan ser consolados? ¿Qué he hecho yo por los que trabajan por la paz? Ahí viene el pecado de omisión. Y el pecado de omisión yo creo que es el que se comete más, ¿no? En estos momentos. No son tantos obviamente se cometen pecados de acción también, de pensamiento y de palabra, y obra, pero los de omisión son los que se cometen más. Por ejemplo, qué sé yo, hay muchas veces uno va a comprar, ¿no es cierto?, qué sé yo, ropa que es muy barata y que es muy bonita. Sí, muy bonita, muy barata. De tienda y de cadena, que se sabe que la fabrican en Bangladesh, que le pagan $1 al mes a la gente, las meten en edificios que son viejísimos, que se caen y matan a 200 personas que estaban alimentando, mujeres que estaban alimentando a sus hijos, trabajando en esas condiciones. Ha pasado eso, lo hemos visto en la televisión, en varios casos, ¿no? Ignacio. Espérate un segundito. Ah, perdón. ¿Es justo hacerlo eso?
¿Es justo hacerlo? ¿No deberíamos pensar que tenemos que examinarnos un poco más allá? Bueno, y la solución yo se la voy a dar. Resulta que empecé a peregrinar por cuánta librería existía, y en esa época yo trabajaba en informática en varias instituciones grandes, y normalmente una vez al año tenía que salir por países bastante, muy desarrollados, y aprovechaba a pasar por todas las librerías católicas que encontrase, en el idioma que fueran, preguntando, oye, quiero que me vendan una guía para hacer un examen de conciencia, pero basado en las bienaventuranzas. Y todos los vendedores de esa librería católica me quedaban mirando y me decían, incluso fui a librerías evangélicas también, porque todos me quedaban mirando y decían, qué cosa más rara que pide este caballero. ¿Cómo hacer un examen de conciencia basado en las bienaventuranzas? Bueno, el caso es que hace unos 7 años atrás me encontré con un librito del padre Raniero Cantalamessa, que es un sacerdote que le predica los retiros a los papas, tanto a Juan Pablo II, como a Benedicto XVI, como a Francisco, se ha predicado los retiros de Semana Santa, que escribió un libro, Las Bienaventuranzas Evangélicas. Y el apéndice dice claramente cómo preparar un examen de conciencia basado en las bienaventuranzas. Entonces volví a mi técnica de siempre copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Le agregué también algunos comentarios del Papa Francisco y le agregué también algunos comentarios fuera del apéndice de este libro, del mismo texto del libro, y saqué un folletito de 9 páginas que se los voy a mandar a todos por email y que les aconsejo que lo usen. Les aconsejo que lo usen. Van a ver que la historia es bastante distinta. Desgraciadamente, eso nos ha permeado en la iglesia hacia abajo. Hay un teólogo, y con esto te voy a dar el paso para tu pregunta, que se llama Claude Tremontan, que es un teólogo muy importante de la época del Concilio Vaticano II, que referido a eso dice algo que es bien cierto, porque también sale en varias parábolas del Señor. Jesús vino a enseñar las condiciones definitivas del ser y de la vida. Lo que aquí se ventila es un problema de ontología, vale decir, de ser o no ser, y no de hacer. No es que Jesús premie o castigue, dice Tremontan, sino que las consecuencias de lo que el ser humano hace, las sanciones, son ontológicas, o sea, es ser o no ser, y no jurídicas, como era en la época de los 10 mandamientos. No es necesario reunir un tribunal y un juez para comprobar que una rama seca, una rama por la que ya no circula la savia, está muerta. Es una cuestión de hecho, no de derecho. Y el Señor en San Mateo muestra muchas veces esto de la rama seca. Perdón, Patricia, María Inés, ¿quién me iba a hacer la pregunta? Yo, ¿me escuchas ahí? Sí. Sí, allá. No, es que, bueno, igual un poco fuiste respondiendo lo que iba a preguntar, pero de cierta forma creo que el tema de los 10 mandamientos también abarca de cierta forma las bienaventuranzas en cuanto a examen de conciencia, porque puede que yo no me haya robado un televisor, pero sí le puedo haber robado la paz a una persona, por ejemplo. Entonces, claro, pero esas son explicaciones posteriores. El texto, cuando tú lo ves, no dice eso. Por eso te digo, se ha ido adaptando un poco al mensaje, pero si tú vas al texto, no dice eso. O sea, en ninguna parte te dice que es un problema de ser o no ser, to be o not to be, como decía Shakespeare, ¿no? Ah, ya, perfecto. En cambio, ahora es ser o no ser. Mira, a ver, aquí en este grupo hay varios colegas míos de ingeniería, aquí estoy viendo a varios, ¿eh? Fernando, Antoine, qué sé yo, otros. Me acuerdo que cuando uno tenía que demostrar ciertas cosas, siempre le decían, hay que tener bien claro una cosa que sea necesario y otra cosa que sea suficiente. No es lo mismo. Para que llueva es necesario que haya nubes, pero por mucho que un día nublado no necesariamente va a llover. O sea, lo que sí que está claro es que no va a llover si está despejado entero. Eso, no va a caer agua del cielo azul. Entonces, aquí tenemos lo mismo. Las bienaventuranzas
Perdón, los 10 mandamientos son necesarios cumplirlos, indudablemente, tal como están escritos, pero no son suficientes. Además, tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Tenemos que ser una rama del olivo, como decía San Pablo, por la cual circula savia, y que ese verdor de esa rama se transparenta, no necesariamente en una forma jurídica, sino en un ser que transparenta la fe. Acuérdate que lo que dijimos en la primera y la segunda clase, que ya viene de la Biblia hebrea, sí, esto no. Por algo Jesús era judío también, lo decía y San Mateo también. El justo no es el que imparte justicia, no es el que está sentado en un tribunal. El justo es el que transparenta la voluntad de Dios en todos sus actos, desde acariciar a un perro, ¿me entiendes? O sea, y desde cuidar las plantas de la plaza que está al frente de tu casa. O sea, es un problema de ser o no ser, no es un problema de hacer. Claro, tú dices, yo no mato, entonces, bueno, no mato efectivamente, pero también tiene muchas ramificaciones eso. Pero ¿dónde metes tú, por ejemplo, la preocupación, que ahora es tan importante, por el planeta, en los 10 mandamientos? Tienes que empezar a forzar, si no reconoces el paradigma que está real, que es cambiar el no hacer por ser. ¿Me entiendes? ¿Te fijas? Sí, perfecto. Es otro concepto. Bueno, a ver, les voy a mandar este relato del padre Cantalamessa, porque es muy interesante y ojalá que ustedes lo investiguen. El Papa Francisco también dedicó una encíclica a este mismo tema, al tema del examen de conciencia por las bienaventuranzas. Se llama Exultate et Gaudete, que por supuesto uno la lee una vez y no la lee nunca más, pero el Papa Francisco tiene la gran gracia de ser una persona que escribe encíclicas con olor a pueblo, o sea, con olor a oveja, como él mismo dice. No es el teólogo difícil de entender, sino que es un buen predicador de pueblo. Entonces las encíclicas del Papa Francisco son entretenidas. Exultate Gaudete, ¿para qué hablar de Laudato Si y la de otra que se llama Amoris Laetitia, que son muy para la persona de hoy. Si ustedes leen Exultate Gaudete, van a ver lo mismo, el mismo asunto, el cambio del paradigma, que es muy importante. En la charla que yo les mandé del año 2018, también una de las cosas que digo que si ustedes la leyeron, es una de las cosas que digo que claramente tiene que mejorar la Iglesia, es en esto, en centrar la moral en el ser más que en el hacer. Eso es algo importante. Entre paréntesis les voy a mandar, les voy a explicar en el mail que les mande el domingo algo sobre esa charla también. Traten de leerla. Les voy a mandar una versión en que le agregué un prólogo nomás, que me sugirieron varios que ya la habían leído y que me mandaron sus sugerencias. No le he cambiado nada, pero le agregué un prólogo para entender por qué la hice así. Bueno, hasta aquí quedamos, pues. Espero que les quede claro. Todo este asunto no es fácil, ¿no? El asunto de las bienaventuranzas y todo esto, pero yo creo que lo van a entender bien. Lean el folletito que les voy a mandar y seguramente ahí lo entenderán mejor. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ya, chao. Era un gracias. Ya, ok. Nada más. Listo. Gracias entonces a ustedes. Juan Ignacio, muchas gracias por todo, eres muy generoso, aparte de todo tu conocimiento impactante. Muchas gracias. De nada, pues, muchas gracias. para eso estamos. Disfrutan las Juan clases. Juan Ignacio, ¿te Sí, puedo hacer una pregunta? sí, pregunta nomás. Me queda una duda con respecto al juicio del Señor de Jesús, porque hay un minuto en que le preguntan al pueblo si quieren que liberen a Jesús o a Barrabás, y el pueblo elige que crucifiquen a Jesús. Eso Te no lo me aclaro cuadra. de inmediato.
Gracias. No era el... Tú has ido ahí, tú ves claramente que en el lugar donde fue juzgado no caben más de 20 personas. Ujú. Entonces, si tú piensas que están los soldados, que está Jesús, que está Pilato, que están los sumos sacerdotes, el Sanedrín casi completo, el famoso pueblo que clamaba por Barrabás deben haber sido 6 personas. Y esas 6 personas pueden haber sido de los mismos Eran. sirvientes de los sumos sacerdotes que los llevaron para allá para hacer boche nomás, tal como pasa en todas las manifestaciones callejeras en el mundo. O sea, esa masividad de gente que pedía Barrabás no tiene ninguna, es una exageración nomás. Sí. No han sido más de 6 o 7 o 10 personas, porque en el lugar no caben más de 20. Y ahí, como te digo, está Pilato, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, perfecto. Jesús, los soldados y todo. Nada. Sí. Ya. Todo un circo. Sin embargo, Gracias. cortito, porque el tiempo está terminando. Sin embargo, yo estoy un poquito con la María José en la inquietud de, por ejemplo, en todo el camino del Calvario, efectivamente había una masa de judíos. ¿Masa? No, deben haber sido los que corrían detrás de él, que deben haber sido los mismos esbirros de los sumos sacerdotes que iban gritando al lado nomás. Le hicieron digámoslo como en términos Un modernos, circo. le hicieron una funa, pero no era una masa. Porque el caminito que llega al este, si tiene 1,5 metros de ancho, es mucho. Yo estuve allá hace muchos años. Si tiene 1,5 metros de ancho, mucho. No. Y además hay unos soldados por todos lados romanos que estaban tratando de evitar de que se insurreccionaran. O sea, no. Bien, ¿más preguntas?